Lo que van a leer en los próximos minutos es algo que muchos creían imposible. El hombre más buscado de México, el líder del grupo criminal más activo del país, el que sembró miedo durante años en decenas de estados, el que se creyó intocable, el que ordenó el daño de miles y la desaparición de otros tantos, terminó reducido a cenizas en una funeraria de la Ciudad de México un domingo por la noche, sin funeral, sin velorio, sin despedida. Y la orden la dio él, Omar García Harfuch. Esto no es un rumor, esto no es especulación, esto pasó el 1 de marzo de 2026 y cambió para siempre la historia del crimen organizado en este país. Así que quédense porque lo que viene es importante y lo van a querer escuchar completo. La tarde de ese domingo comenzó como cualquier otra en la capital. La gente saliendo a comer, parques llenos, tráfico ligero en algunas avenidas, pero debajo de esa normalidad cotidiana se estaba moviendo algo que muy pocos sabían. Desde Jalisco, en un convoy blindado de 10 vehículos escoltado por helicópteros Black Hawk y drones de vigilancia en tiempo real, se estaba trasladando por tierra algo que nadie esperaba ver cruzar esas carreteras. El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del grupo criminal Jalisco Nueva Generación. Y aquí viene lo que hay que entender desde el principio para que todo lo demás tenga sentido. Este traslado no fue una operación logística común, fue una operación de Estado completa con todos los recursos disponibles activados al mismo tiempo. Cada kilómetro del trayecto fue monitoreado desde el aire. Las comunicaciones en frecuencias sospechosas fueron intervenidas en tiempo real. Los drones cubrían los flancos ciegos que ningún vehículo terrestre podía alcanzar. Los Black Hawk no iban de adorno. Iban listos para intervenir si cualquier elemento externo intentaba aproximarse al convoy en cualquier punto del recorrido. La razón de tanto despliegue era concreta y documentada. Los servicios de inteligencia federal tenían información activa de que células leales al Mencho intentarían interceptar el convoy, no necesariamente para recuperar el cuerpo por la fuerza, aunque ese escenario también estaba sobre la mesa. En algunos escenarios que manejaba inteligencia, el objetivo era simplemente documentar el traslado, grabarlo, fotografiarlo y usar ese material como propaganda interna para mantener cohesionada a la tropa del grupo en un momento de vulnerabilidad máxima para su estructura de mando. Ninguno de esos escenarios era aceptable para ARF. Ninguno. El destino que se había comunicado oficialmente era el anfiteatro forense de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Ahí se realizaría la última verificación de identidad mediante pruebas de ADN, cotejo de huellas dactilares y revisión de las cicatrices y tatuajes que los registros de inteligencia tenían documentados sobre el Mencho desde hacía años. Era el protocolo estándar en este tipo de casos de alto perfil. Era lo que todos los que seguían el movimiento desde afuera esperaban que ocurriera. Pero lo que ocurrió después del anfiteatro fue lo que nadie, absolutamente nadie dentro del grupo criminal, había calculado ni tenía manera de anticipar. La familia de Nemesio Oseguera, a través de intermediarios de confianza, había hecho gestiones discretas para reservar una funeraria privada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un lugar sin letreros llamativos, sin publicidad, sin manera fácil de asociarlo desde fuera con lo que iba a ocurrir ahí. El plan que tenían era un velorio cerrado, rápido, con acceso estrictamente limitado a personas de máxima confianza, sin prensa, sin cámaras externas, sin ningún tipo de presencia pública que pudiera atraer atención no deseada, una despedida en silencio que les permitiera, al menos ese último momento, con el cuerpo antes de que el Estado tomara el control total de todo el proceso. Ese plan no prosperó, ni un solo minuto de él se pudo ejecutar. A las 19 horas en punto del domingo 1 de marzo, cuando el convoy blindado llegó al perímetro exterior de esa funeraria en Miguel Hidalgo, Harfuch ejecutó la segunda fase de la operación, una fase que había diseñado con cuidado y que nadie fuera del círculo más cercano de mando conocía. La orden fue directa, sin matices, sin espacio para ningún tipo de negociación o interpretación. No habría funeral, no habría velorio, no habría nada. En cuestión de minutos que se sintieron como segundos para quien los vivió desde adentro del operativo, tropas élite de los GAFES y elementos de la Guardia Nacional desplegaron un cerco completo alrededor del edificio. No había ángulos sin cobertura. Helicópteros Black Hawk iluminaron la fachada y el patio trasero con reflectores de alta potencia que convirtieron la noche en algo parecido al mediodía. Nadie podía entrar, nadie podía salir y lo más importante de todo, nadie podía acercarse al edificio sin que los soldados lo interceptaran mucho antes de llegar a la puerta. El ataúd fue trasladado en vehículo blindado con protocolo de cadena de custodia y colocado en un área controlada en el patio trasero de la funeraria. Un equipo de peritos forenses federales realizó una última confirmación de identidad, huellas dactilares, revisión visual de los tatuajes conocidos,
cotejo de cicatrices documentadas en expedientes que llevaban años acumulando información precisa sobre el Mencho. Todo coincidía. Era él, el hombre que durante más de una década había operado como figura oculta dentro y fuera del territorio nacional, que había esquivado operativo tras operativo, que había sobrevivido a momentos en que cualquier otro en su posición no hubiera sobrevivido. Estaba ahí confirmado, sin vida, rodeado de soldados del Estado mexicano. Y fue en ese momento cuando ARF activó lo que ningún grupo criminal en la historia reciente del país había enfrentado en circunstancias similares. Bajo custodia estricta, el ataúd fue trasladado al crematorio habilitado dentro de las propias instalaciones de la funeraria. Uno autorizado por la Fiscalía General de la República para este tipo de procedimientos dentro del marco de una investigación federal activa. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo, el que separa esta decisión de cualquier cosa que el Estado mexicano haya hecho antes en una situación de este nivel. El proceso no fue en secreto. No ocurrió en la oscuridad de un sótano ni en un lugar apartado donde nadie pudiera saber qué pasaba. Fue frente al perímetro de seguridad con cámaras oficiales grabando, con registro documental completo para el expediente federal, transparente en el único sentido que importaba en ese momento. El Estado sabía exactamente lo que hacía, lo hacía de manera deliberada y estaba completamente dispuesto a responder por esa decisión ante quien fuera necesario. El ataúd fue introducido al horno crematorio y encendido. En menos de 90 minutos, el cuerpo del Mencho dejó de existir en cualquier forma física reconocible. Por las chimeneas del edificio salió humo gris claro que se mezcló con el aire fresco de esa noche dominical en la Ciudad de México. En ese momento, en esos 90 minutos, terminó el ciclo físico del hombre que alguna vez fue el líder más activo y más buscado de todo el país. No hubo urna entregada a la familia en ningún acto de entrega. No hubo ceremonia de ningún tipo. Los restos fueron asegurados como evidencia federal y posteriormente colocados en una urna sellada bajo custodia directa de la Fiscalía, sin ningún acto público, sin ninguna presencia de familiares directos ni de operadores del grupo criminal, sin ningún ritual que pudiera ser fotografiado, filmado o usado como material simbólico por nadie en ningún contexto. La familia no tuvo despedida. El grupo criminal no tuvo símbolo. México no tuvo espectáculo. Esa fue exactamente la intención detrás de cada decisión que se tomó esa noche. Mientras las llamas hacían su trabajo dentro del crematorio, afuera del perímetro la tensión era muy real y muy concreta. Más de 200 elementos federales cubrían cada acceso al edificio y las calles que lo rodeaban en un radio generoso. Vehículos con vidrios polarizados que habían seguido el convoy desde distintos puntos a lo largo del trayecto, comenzaron a aparecer en calles cercanas a la funeraria una vez que el convoy se detuvo. No eran curiosos. Eran células leales que habían rastreado el movimiento del cuerpo con la esperanza de hacer algo, lo que fuera, que les diera algún tipo de influencia o presencia en esa situación. Lo que encontraron fue un muro literal y sin posibilidad de negociación. Los elementos de seguridad los contuvieron con gas lacrimógeno en los puntos donde intentaron acercarse con mayor insistencia. En otros puntos, disparos al aire fueron suficientes para detener el avance antes de que llegara a ser un problema real. Nadie rompió el perímetro, nadie llegó a la puerta, nadie logró interferir en ninguna fase del proceso durante toda esa noche. El operativo fue tan bien ejecutado y tan bien anticipado que los reportes posteriores confirmaron que ningún elemento externo no autorizado logró pisar el patio de esa funeraria. En ningún momento de toda la operación, desde el momento en que el convoy llegó hasta que el proceso de incineración concluyó. La calle quedó acordonada con cinta amarilla, soldados en cada esquina visible y el humo flotando por encima de los techos como el recordatorio más visible de lo que acababa de ocurrir en ese edificio sin letreros en Miguel Hidalgo. En las redes de comunicación interna del grupo criminal, en los canales de Telegram ligados al CJNG, que los servicios de inteligencia monitorean de manera permanente, el mensaje comenzó a circular casi en tiempo real con la noche todavía sin terminar. No lo dejaron enterrar. ARF incineró al jefe. Ya no hay donde recordarle. Los mensajes mezclaban reacción con incredulidad de manera simultánea. Algunos expresaron respuestas intensas con el tono encendido y vacío de quien acaba de recibir un golpe que todavía no sabe cómo procesar. Otros simplemente no respondieron. Y en ese silencio de los que no respondieron estaba la señal más importante de todas. La fractura que llevaba meses gestándose dentro del grupo criminal se acababa de abrir de par en par en el momento de mayor vulnerabilidad de toda su historia reciente. Porque hay que entender algo fundamental sobre cómo funciona esto. Una cosa es perder al líder en una organización criminal. Eso ocurre y las estructuras tienen protocolos formales o informales para manejarlo.
Buscan sucesor, redistribuyen territorios, reorganizan la cadena de mando con lo que tienen disponible. Duele y genera inestabilidad temporal, pero el aparato sobrevive. Pero otra cosa completamente diferente es perder al líder y encima no tener cuerpo que velar, no tener tumba que visitar, no tener lugar al que ir en los primeros días de luto organizacional. No tener símbolo concreto al que aferrarse en el momento de más incertidumbre y de más presión interna y externa. Eso no es solo una derrota operativa con consecuencias medibles, es una derrota simbólica total. Y en el mundo del crimen organizado mexicano, donde los símbolos, los rituales, las figuras de autoridad y hasta el culto a los caídos tienen un peso enorme en el mantenimiento de la lealtad y la cohesión interna de la tropa. Esa derrota simbólica tiene consecuencias muy reales y muy concretas sobre la capacidad de cualquier liderazgo emergente para mantener unida a la base del grupo durante los meses críticos de transición. Harfuch lo sabía, por eso lo hizo exactamente así y por eso también la respuesta estatal no esperó a que la fractura del grupo criminal se convirtiera en un vacío que otras organizaciones pudieran aprovechar sin resistencia. Los operativos de inteligencia activos en al menos 4 estados se intensificaron desde antes de que el Cuerpo del Mencho llegara a la Ciudad de México. Los refuerzos militares y de Guardia Nacional en los puntos de mayor vulnerabilidad territorial fueron activados con anticipación. La lógica era clara y no dejaba espacio para improvisaciones. Si el vacío de poder se forma y el Estado no está ahí para llenarlo primero, lo llena el crimen siempre, sin excepción. Y entonces el problema no se resuelve, sino que se transforma en algo diferente, pero igual de grave. Cuando los medios de comunicación lo alcanzaron para pedir declaraciones sobre la decisión de incinerar el cuerpo de forma tan inmediata y sin permitir ningún tipo de despedida o proceso de entrega familiar, su respuesta fue directa y sin ningún tipo de rodeo. Del tipo de declaraciones que pocas veces escuchan de un funcionario público en este país, acostumbrado a manejar estos momentos con más ambigüedad, dijo: "El Mencho generó sufrimiento e incertidumbre en vida. No iba a tener un funeral que el CJNG usara para reagruparse, hacer apología o convertirlo en figura de referencia. Lo incineramos rápido y sin ceremonia para que no quede nada que venerar. Su legado no merece ni un minuto más de atención. El CJNG ya no tiene líder, ni cuerpo ni símbolos. Su era terminó en fuego y silencio". Esas palabras no necesitan mucha interpretación adicional. Son exactamente lo que parecen. La declaración de un funcionario que tomó una decisión difícil, la ejecutó con precisión y está completamente dispuesto a defenderla en público sin disculpas y sin matices que suavicen el mensaje. Para entender completamente el peso de lo que ocurrió esa noche, hay que recordar quién era Nemesio Oseguera Cervantes en el panorama del crimen organizado mexicano antes de que todo esto terminara de esta manera. El CJNG no fue siempre lo que llegó a ser durante la última década. Empezó como una derivación del Cártel Milenio a inicios de la década de 2010 y en pocos años se convirtió en la organización criminal de crecimiento más rápido y de mayor agresividad de la historia reciente del país. No compitió con los grupos establecidos de manera gradual ni silenciosa. Los enfrentó de frente, con presión calculada y con una capacidad de acción que no tenía precedente entre los grupos que operaban en ese momento en México. La estrategia del CJNG bajo el Mencho no era la infiltración paciente ni la corrupción lenta de instituciones, aunque esas herramientas también estaban en su arsenal y las usaba de manera efectiva. Su estrategia principal era otra, más directa y más visible: la presión abierta, documentada y difundida. El grupo registraba sus propias acciones y las publicaba. Dejaba mensajes en espacios públicos firmados con su nombre. Confrontaba instalaciones policiales y militares con equipamiento de alto nivel, que en muchos casos superaba al que tenían los propios cuerpos de seguridad del Estado. El momento que definió al CJNG para el resto del mundo fue en mayo de 2015 en Jalisco, cuando neutralizaron una aeronave del ejército con un dispositivo de largo alcance. 9 soldados fallecieron en ese incidente. Esa imagen y ese hecho dieron la vuelta al mundo y fueron el punto en que el CJNG dejó de ser catalogado como un problema regional de seguridad pública para convertirse en una amenaza de seguridad nacional de primer orden con capacidades que pocos grupos en cualquier parte del mundo pueden igualar. Bajo el liderazgo del Mencho, el grupo expandió su presencia activa a más de 29 estados del territorio nacional. Estableció células operativas en Centroamérica y usó esos territorios como puntos de tránsito y distribución hacia mercados en Estados Unidos y Europa. Entró con fuerza al mercado europeo, desplazando a grupos que habían dominado esas rutas durante décadas.
Estableció contactos con organizaciones en Asia para el tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de sustancias controladas, la crisis de salud pública más significativa de Estados Unidos en generaciones. La DEA lo clasificó en múltiples ocasiones como uno de los líderes más buscados del continente americano. El gobierno de Estados Unidos tenía una recompensa de varios millones de dólares por información que condujera a su captura. Y durante años, a pesar de toda esa presión internacional y de decenas de operativos, nadie lo encontraba. El Mencho construyó su impunidad sobre varias bases simultáneas. Una fue la geografía. Operó principalmente desde zonas montañosas del estado de Jalisco, donde el acceso terrestre era casi imposible sin que él tuviera aviso previo antes de que llegara cualquier operativo. Las carreteras de acceso a sus puntos de operación eran monitoreadas por una red de vigías que reportaban movimientos inusuales antes de que cualquier columna militar o policial pudiera acercarse lo suficiente para representar una amenaza real. Otra base fue la inteligencia interna. Contaba con una red de informantes dentro de instituciones de seguridad del Estado que le permitía saber con anticipación cuándo y dónde iba a ocurrir una operación en su contra, quién la ordenaba y en algunos casos hasta los nombres de los elementos que participarían en ella. Esa penetración institucional fue uno de los problemas más difíciles de resolver para los servicios de inteligencia federal que lo buscaban durante años. Y la tercera base, quizás la más importante para mantener su estructura funcionando de manera cohesionada durante tanto tiempo, fue la lealtad que generaba entre sus operadores mediante una combinación de recompensas económicas muy significativas y presión muy real a las consecuencias de traicionar. En el CJNG, la traición no tenía segunda oportunidad ni negociación posible. Eso lo sabía todo el que trabajaba para la organización, desde los niveles más altos hasta los más básicos. Todo eso terminó sin el espectáculo que el grupo habría necesitado para construir narrativa alrededor de la caída de su jefe, sin registro en cámara que el CJNG pudiera usar para acusar al Estado de procedimiento irregular y convertir al Mencho en figura de referencia, sin el típico desfile mediático que en el pasado ha funcionado como herramienta de legitimación para el Estado, pero también como escena de propaganda involuntaria para el crimen. Terminó en un crematorio en Miguel Hidalgo un domingo por la noche con más de 200 soldados afuera y el humo dispersándose sobre los tejados de la ciudad, sin que nadie del grupo criminal pudiera hacer absolutamente nada al respecto. El impacto en medios digitales y redes sociales fue inmediato y masivo. Los temas relacionados saturaron Twitter y TikTok en cuestión de horas tras confirmarse la información. Los canales de noticias en YouTube dispararon sus métricas de audiencia a niveles que no se veían desde eventos de coyuntura política mayor. Los medios nacionales interrumpieron su programación regular y en los grupos de WhatsApp familiares y de amigos donde normalmente circulan fotos de cumpleaños y noticias locales, la gente compartía la información con esa mezcla de sensaciones difícil de nombrar que combina asombro genuino, un alivio incómodo de admitir y una pregunta que nadie termina de formular con claridad. ¿Y ahora qué sigue? Porque la caída del Mencho no resuelve el problema del crimen organizado en México. Es importante decirlo con toda la claridad posible, sin ambigüedad y sin que eso reste importancia a lo que ocurrió. Los grupos criminales no desaparecen cuando cae su líder. Lo que ocurre es una reconfiguración interna y esa reconfiguración tiene su propio ciclo de inestabilidad asociado, una disputa activa por el control de los territorios que quedaron sin liderazgo claro, una tensión interna que en los primeros meses puede ser incluso más intensa que la que existía antes, porque la estructura se fractura y cada fragmento intenta imponerse sobre los demás antes de que se establezca un nuevo equilibrio de fuerzas. Eso ya está en proceso. En las horas posteriores a la confirmación del deceso del Mencho y la incineración de su cuerpo, se reportaron movimientos inusuales en varios estados donde el CJNG tenía presencia dominante: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima. En algunos puntos, células enteras que respondían directamente al liderazgo central comenzaron a desconectarse de la cadena de mando sin dar explicaciones. En otros, operadores de nivel medio empezaron a hacer contactos con otras organizaciones para explorar posibles nuevas lealtades. En el lenguaje del crimen organizado, ese proceso se llama buscar nuevo techo. Y cuando un grupo del tamaño del CJNG entra en ese proceso de manera simultánea en múltiples territorios, el resultado a corto plazo es más desestabilización, no menos. Lo que hace más compleja esta transición es que el CJNG no tenía un mecanismo de sucesión claramente establecido y conocido dentro de la organización. El Mencho gobernaba con un liderazgo muy centralizado, lo que era una fortaleza cuando él estaba en control total, pero se convierte en una vulnerabilidad enorme en el momento en que ese centro de mando desaparece.
Los grupos que ahora compiten internamente por el control no parten de posiciones equivalentes ni tienen la legitimidad que él tenía entre la base. Eso prolonga el periodo de inestabilidad interna y hace que la tensión asociada a esa transición sea más impredecible en términos de timing, de intensidad y de los territorios donde se va a expresar con más fuerza. La fractura que Harfuch buscaba con la decisión de incinerar sin permitir rituales no era solo la fractura operativa que ocurre de manera natural cuando cae un líder. Era la fractura simbólica profunda que deja a una organización sin narrativa, la que ocurre cuando le quitas al grupo la posibilidad de construir historia alrededor de su jefe caído. Sin tumba no hay peregrinación en los aniversarios, sin urna no hay altar en la casa de los leales. Sin altar no hay figura que mantener viva entre la tropa. Y sin esa figura, la lealtad de los cuadros medios y bajos, que muchas veces está más atada al símbolo que a cualquier cálculo racional de conveniencia personal, se erosiona con una rapidez que ninguna otra táctica podría generar. Eso es lo que se incineró en esa funeraria de Miguel Hidalgo. No solo el cuerpo de un hombre, sino el potencial de convertir a ese hombre en referencia, en figura de culto, en el tipo de imagen que en México, con toda la historia cultural que tiene este país alrededor de la muerte, sus rituales y sus figuras de autoridad, puede tener un poder de convocatoria que trasciende lo criminal y se convierte en algo mucho más difícil de contrarrestar con operativos convencionales. Harfuch lo vio venir y lo cortó de raíz con 90 minutos de fuego en un crematorio autorizado en una alcaldía de la Ciudad de México. La frase que cerró su declaración esa noche se quedó grabada en los medios que la reprodujeron y en las redes que la viralizaron en minutos. El Mencho ya no existe ni en cuerpo. Su grupo ya no existe ni en espíritu. México gana la guerra. Punto final. Esas palabras generaron debate casi de manera inmediata entre los analistas de seguridad. Algunos la celebraron como la declaración más contundente que un funcionario de seguridad mexicano había hecho en décadas, el tipo de mensaje que el Estado pocas veces había sido capaz de emitir con esa claridad y esa firmeza. Otros las cuestionaron con argumentos legítimos, señalando que afirmar que un grupo criminal ya no existe en espíritu cuando sus estructuras siguen operando activamente en 29 estados es una afirmación que la realidad de las próximas semanas y meses tendrá que confirmar o desmentir con hechos concretos en el terreno. Ese debate merece tenerse con seriedad porque la victoria simbólica de esa noche, que fue real y tuvo consecuencias concretas, no es lo mismo que la victoria operativa completa. La primera ocurrió en Miguel Hidalgo. La segunda es un proceso que no se resuelve en una noche ni en una declaración, por poderosa que sea. Lo que sí es innegable, lo que ningún análisis puede quitarle a lo que ocurrió el 1 de marzo de 2026 es esto. El Estado mexicano tomó una decisión difícil bajo presión. La ejecutó con precisión técnica y logística notable. La documentó de manera oficial y transparente dentro del marco legal disponible y la sostuvo frente a la presión directa de una organización criminal que en ese momento tenía más de 200 personas intentando acercarse al lugar sin ceder ni un centímetro en ningún punto de la operación. Eso, en el contexto histórico de cómo México ha manejado situaciones similares en el pasado, tiene un peso específico que va más allá del caso concreto del Mencho o del CJNG. México tiene historia con el manejo de momentos como este, con decisiones que se toman a medias, con espacios de negociación no declarados que terminan diluyendo el impacto de lo que debería ser una acción contundente, con la presión de grupos de poder que influyen sobre cómo se maneja el cuerpo, la narrativa, el proceso. Nada de eso ocurrió esta vez y esa diferencia es la que hace que lo del 1 de marzo tenga un peso distinto en el análisis de lo que el Estado mexicano es capaz de hacer cuando decide actuar sin dejar ninguna puerta abierta. Importa porque le dice a las otras organizaciones que operan en territorio nacional que el Estado tiene la capacidad y la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias cuando decide actuar en serio. Importa porque les dice a los ciudadanos de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán, de Colima, de todos los estados que vivieron de cerca la presión sistemática del CJNG durante más de una década, que hay una presencia institucional capaz de actuar con eficacia sin permitir que el crimen organizado dicte los términos de ninguna situación, ni siquiera en los momentos de máxima tensión. Lo que viene a partir de aquí va a ser crucial para entender si lo que ocurrió esa noche fue el inicio de un cambio real y sostenido o si termina siendo un punto de inflexión que se diluye con el tiempo como ha pasado antes en la historia del país, con momentos que parecían definitivos y resultaron ser solo capítulos en una historia que continuó igual. Las próximas semanas lo dirán. Si los operativos en los estados clave se mantienen con la misma intensidad. Si la inteligencia sobre los nuevos liderazgos emergentes dentro del grupo se traduce en acciones concretas antes de que esos liderazgos se consoliden. Si el mensaje enviado a la funeraria de Miguel Hidalgo se sostiene con hechos en el terreno o se convierte en una declaración que sonó muy bien,
pero no tuvo la continuidad necesaria para hacer diferencia real. Estén atentos, sigan informándose y si este video les pareció importante, ya saben lo que hay que hacer. Compartirlo con alguien que saben que le importa lo que está pasando en el país. Cada vez que lo comparten ayudan a que esta información llegue a más personas. El Mencho ya no está. El humo ya se dispersó sobre los techos de Miguel Hidalgo, pero la estructura que él construyó y alimentó durante más de una década sigue activa en múltiples frentes y México todavía tiene mucho camino por recorrer. Lo que sí ganó esa noche fue algo concreto, visible y sin precedente. La certeza demostrada con hechos de que el Estado puede actuar con determinación total cuando decide hacerlo. En un país que ha vivido tanto tiempo con la sensación de que el crimen organizado siempre lleva una ventaja que nadie puede cerrar, esa certeza tiene un valor que va mucho más allá del caso específico del Mencho o del CJNG. El fuego que salió de esas chimeneas en Miguel Hidalgo no tiene respuesta posible dentro del lenguaje que el crimen organizado conoce y maneja. No hay operativo que lo contrarreste. No hay mensaje en Telegram que lo neutralice. No hay acto que pueda borrar lo que ya ocurrió. El Mencho ya terminó y México, con todo lo que falta, con todo el camino que aún tiene por delante, esa noche dio un paso que nadie que lo haya seguido de cerca va a olvidar.